El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Una vez más estamos en un tema del libro de los Gálatas. Este ministerio que se dedica, o que lo he dedicado a tratar de edificar el corazón y el espíritu de los hombres que sirven a Dios y que han sido llamados para servir a Dios. Hoy presentamos precisamente otro tema más que les va a ayudar enormemente a entender el rol que nosotros ocupamos como hombres de Dios en la casa de Dios o en el rebaño de Dios. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, es nuestro tema en este día. Estoy asombrado, dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Jesucristo para ir tras un evangelio diferente. Bueno, yo puedo entender aquí un poco el asombro del apóstol Pablo. Pablo dice que está asombrado de cuán rápido ellos se han movido de unas convicciones a otras convicciones y que ese contenido que ellos ahora han elegido cambia por completo el contenido del evangelio, o sea, cambia por completo el mensaje que ellos dan. Esto es bien importante porque él dice que se han movido a un evangelio diferente. Aclara él que no hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio, el de Jesucristo. Pero él dice, la decisión que ustedes han tomado de insistir en las prácticas de la ley, han hecho que el contenido del evangelio, del mensaje que ustedes dan, haya cambiado. Y él dice, estoy asombrado cuán rápido ustedes se cambiaron de una convicción a otra convicción. En definitiva, causa gran consternación el que una persona, un líder capaz, hombres y mujeres influyentes y de talentos, pierdan el rumbo, la visión y el propósito de su liderazgo. Y cuando uno ve personas así, líderes de esa manera, uno piensa, ¿qué pasó aquí? Uno se pregunta, ¿qué pasó? Tan entusiasmado que estaba el año pasado, los 6 meses atrás, 3 meses atrás, y de momento como que perdió el brío, el propósito, el entusiasmo. Bueno, aquellos que una vez fueron la inspiración de muchos, súbitamente perdieron el brío, el entusiasmo y la motivación. Otros perdieron su convicción por aquellos que una vez consideraron como verdad y la abandonaron, se apartaron de ella. Estos son atraídos por intereses personales, seducidos por nuevos enunciados filosóficos y dan por mentira aquello que una vez creyeron como verdad. Este es el caso que Pablo está tratando aquí de los Gálatas. Gente que estuvieron convencidos del evangelio, de que solamente por el Cristo, por Jesús, el Hijo de Dios y su sacrificio, obtenemos el favor de Dios y el perdón de nuestra condición. Pero ellos insisten en que no hay que olvidar las tradiciones, aquello que nos hizo único, que nos identificaba. E insistieron dentro de las iglesias de los Gálatas que muchos se circuncidaran o aceptaran la circuncisión como parte de la nueva fe, como una práctica parte de la nueva fe.
Nosotros ya sabemos, hemos mencionado que el bautismo es la sustitución de la circuncisión. La circuncisión era un rito exclusivo de los hombres y ahora el bautismo pasa a ser un rito inclusivo, donde incluye a hombres, mujeres, niños, familias de todas clases, incluye ahora el bautismo. Bueno, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio que trae libertad. No que solamente está dándole el camino a algunos y sometiendo a otros a un tipo de opresión espiritual. Bueno, el evangelio que Pablo ha anunciado es un evangelio que trae libertad. Somos libres en Cristo, no tenemos deuda con Dios. Jesús pagó nuestra deuda, Él tomó nuestro lugar, asumió la responsabilidad de nuestras transgresiones. Él asumió la responsabilidad, sufrió la condena de nuestra condición y por ello somos nosotros libertados. Por su llaga fuimos curados. Fuimos librados. Y este es el mensaje que implícitamente Pablo le ha dado a estas personas. Es que en Jesucristo nosotros obtenemos todo lo que Dios nos ha prometido. No hay que buscar nada más. Solamente aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y dejar que su influencia cambie y transforme nuestra vida. El asombro del apóstol Pablo nace de cómo puede una persona cambiar la libertad por tareas religiosas y aseverar que la salvación hay que ganársela. Hay que ganársela. Él está asombrado. ¿Cómo es que ellos se han movido a un tipo de salvación por las obras, de perdón por las obras o de ganar el favor de Dios por las obras? Bueno, Pablo sabe que el fariseísmo, esa es una doctrina o una influencia del fariseísmo. El fariseísmo insistía precisamente en que había que hacer un sinnúmero de cosas. El lavado de las manos, el lavado de los días, del bautismo, del lavacro, cómo comemos, cómo nos sentamos, todas esas cosas religiosas que habían, el sistema de ofrenda, todas esas cosas que habían. Pablo dice, mira, muchas de esas cosas no tienen ningún valor espiritual. Puede ser que tengan valor para la salud, puede ser que tengan valor mentalmente hablando, pero espiritualmente hablando, para reconciliarnos a nosotros con Dios, nosotros todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y para ser instituidos en la gloria de Dios, para volver de nuevo atrás, se requiere un sacrificio enorme. Y eso solamente se logró a través del Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo pagó nuestra deuda. Pablo sabe que los líderes que insisten o que insistían en esto no habían no habían entendido el mensaje de libertad que él proclamaba. Tal como hicieron los hebreos al salir de Egipto, estos hombres tomaron un pensamiento atrás y evocaron los tiempos de la esclavitud de Egipto. Y le dijeron a Moisés, nos acordamos de los puerros, de las carnes, de los asopados que comíamos nosotros en Egipto. Y regresaron atrás a tiempos de su esclavitud, como mejores eran los días para ellos que la libertad en el desierto. Consideraron la dieta y otros beneficios que en su esclavitud tenían y les parecían que aquellos tiempos eran mucho mejores que vivir en la libertad que ahora vivían en el desierto. El Evangelio de Lucas nos recuerda a nosotros una sentencia dicha por el Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, ninguno que pone su mano en el arado y torna atrás o mira atrás es apto para el reino de los cielos. Estos líderes de Gálatas se tornaron atrás. Se volvieron de nuevo a sus prácticas anteriores. Dejaron un espacio para seguir anidando cierta
prácticas que le daban cierta seguridad espiritual, pero en realidad eran insuficientes para reconciliar el alma con Dios. Al contrario, se convertían en distracciones espirituales. La persona se concentraba en eso y se olvidaba de la fuente verdadera que produce el perdón, la paz, los frutos del Espíritu, que transforma el corazón y el alma y nos lleva finalmente a la cumbre de la gloria de Dios. Jesús dijo: nadie que poniendo su mano en el arado y se torna atrás es digno del reino de los cielos. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía este principio que Jesús estableció y que Lucas repite en su evangelio. Así estos líderes de Galacia se tornaron atrás a sus tareas religiosas, una esclavitud de prácticas que habían sido abrogadas, prácticas insuficientes para el perdón del pecado que nos destituye de la gloria de Dios. El pecado, nuestra condición en la que nosotros nos encontramos, que nos lleva a las transgresiones, esa condición de pecado fue pasada por alto en la cruz del Calvario, fue pasada por alto ante los ojos de Dios, porque Jesús tomó nuestro lugar. Al tomar nuestro lugar, Dios nos ha concedido a nosotros los privilegios de ese sacrificio. Ese sacrificio abrió las puertas del cielo, reconcilió al hombre con Dios. Y a través de ese sacrificio nosotros obtenemos todo. Lo que hacemos nosotros en nuestra vida espiritual, religiosa y diariamente, lo hacemos solamente porque el Espíritu nos está educando la conciencia. Y al educarnos la conciencia, hace que nosotros desde adentro, desde lo interior de nuestra vida, nosotros obedezcamos a Dios voluntariamente como una ofrenda de amor. Como una acción nacida del poder del Espíritu Santo. El primero del fruto del Espíritu Santo es el amor. Es la primera característica. El amor, el gozo, la paz, la tolerancia. Esas cosas nacen solamente cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios entra en nuestra vida solamente cuando nosotros somos lavados en la sangre del Señor Jesucristo, no en las obras nuestras. No nos ganamos la entrada al cielo, no nos ganamos la salvación ni el derecho a estar allí. Jesucristo lo ganó por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio. Si en esta mañana tú aceptas ese sacrificio, de igual manera Dios también te puede a ti reconciliar con Él. La realidad es que en todo tiempo ha habido este tipo de líderes fluctuantes, inestables, de convicciones superficiales, que van y vienen, y a veces los que los van siguiendo no saben si ellos van o vienen, no saben para dónde van. Bueno, estos judaizantes formaban el grupo que fácilmente se entusiasma, pero que asimismo se desvanece también su convicción. Son gente que rápido oyen algo y se entusiasman rápidamente, pero de la misma manera como subieron, asimismo también se desinflan y pierden el gusto por lo que escucharon. Son líderes que fácilmente se alejan de la visión inicial, muy fácilmente se alejan de la visión inicial. Estos líderes diluyen la organización, la visión, el impulso y los recursos. Diluyen todo, son un efecto negativo y en cadena dentro de las organizaciones, en las iglesias cristianas, en las reuniones cristianas, donde quiera que esos líderes fluctuantes están, diluyen el poder de la organización, diluyen la visión, el impulso que causa precisamente el contemplar a Jesucristo en la cruz del Calvario y los recursos mismos que son precisamente esa sangre que se pagó por nosotros.
Optan por métodos y formas fáciles de acceso a la manipulación. Por eso insisten en prácticas, en obras. Quieren ganar a través de las obras, porque de esa manera pueden manipular a la gente. Le falta a usted esto, tiene que crecer en esto, tiene que buscar aquí. Y crean un lavado de conciencia, subyugan la conciencia de las personas para que los sigan a ellos como ejemplos de salvación o de piedad o de espiritualidad. El hombre que yo quiero ser se llama Jesús de Nazaret. Yo no quiero imitar a nadie, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los hombres grandes que están ahí en la Biblia. De hecho, yo no le amarro ni la correa de los zapatos a esa gente. Pero el modelo mío es el Señor Jesucristo. Y yo quiero ser lo que Jesús fue. Así que el hombre que yo quiero ser se llama Jesús de Nazaret. Así que estas personas que en tiempos de los Gálatas buscaban otra vez volver a los rudimentos de la ley, lo único que buscaban era simplemente autoridad y poder para manipular las congregaciones. En cambio, el líder efectivo es aquel que confronta el error como Pablo lo hizo. Es aquel que con voluntad indomable mantiene la visión y la meta. El líder efectivo es aquel cuyo enfoque principal es mantener la misión de la organización. Hay gente que les encanta andar por su propia opinión, son sabios en su propia opinión. Nadie tiene razón, solamente ellos nada más. La organización está equivocada, la iglesia local está equivocada, el pastor está equivocado. Nadie tiene razón, solamente ese líder nada más, esa persona solamente. Y ese tipo de personas que son sabios en su propia opinión son líderes que diluyen los valores de la organización, diluyen los valores del cristianismo. El líder efectivo es aquel cuyo enfoque principal se mantiene en la visión de la organización. En este caso, la misión era caminar por fe. Eso fue lo que Pablo le enseñó. Caminamos por fe en los méritos de Cristo. Nosotros confiamos en que ese sacrificio fue suficiente y Dios no quiere nada más, no está buscando nada más. Solamente que a través de Jesucristo nosotros entremos al reino de la gloria. Fe en los méritos de la gracia salvadora de Cristo y no por la confianza en las obras de la ley. El líder efectivo es aquel que motiva en lugar de manipular. Estas palabras del apóstol dan testimonios de que Pablo era un líder verdadero. Y las quiero leer para ustedes. Porque el amor de Cristo nos impulsa. ¿Cuál es la motivación suya cuando usted estimula a los hermanos a ser fiel? La motivación suya debe ser porque usted fue amado por Cristo. Porque Jesús le ama con todo el corazón. Jesús me amó primero a mí. Me amó primero, Él me amó primero. Yo después lo amo a Él. Pero Él se enamoró de mí y trazó un plan para llevarme a mí a la gloria, para santificar mi alma, para elevar mi espíritu, reconciliándome con Dios diariamente, constantemente, hasta el día aquel cuando el Señor Jesucristo aparezca en gloria y esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. En ese día, nosotros diremos, clamaremos victoria sobre la muerte. Victoria sobre la muerte, nuestro último enemigo. Y dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió, resucitó y resucitó por ellos. La resurrección, la muerte de Cristo, el ministerio de Cristo, el amor con que Cristo trató a los seres humanos, el propósito de su estadía aquí en la tierra, cuando Juan
y Santiago le preguntaron, ¿tú quieres que pidamos fuego del cielo para que consuma a estos que no nos quisieron vender provisiones para la cena? Jesús se volteó, dice, y volteándose Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino a que fueran salvas por medio de él. El propósito de la estadía de Jesús en esta tierra debe transformar nuestro pensamiento y debe ser la motivación misma por la cual nosotros le servimos. Me amó hasta lo sumo. ¿Cuánto más me puede amar el Señor? Su resurrección asegura mi resurrección. Su muerte pagó la deuda de mi pecado. ¿Qué más yo puedo buscar fuera del Señor Jesucristo? Si en Él lo tengo todo. La solución de mis problemas, la solución de la eternidad, la solución del juicio final, todo está concentrado en el Señor Jesucristo. En Jesús se consuma toda la fe de un ser humano o toda la fe de un cristiano. Vivir por Cristo y para Cristo es el llamado que se hace en este tiempo y que Pablo le hizo a estos hombres en Gálatas. Olvídese de ese asunto de la circuncisión. No, olvídese de eso. Lo que hay es que vivir por Cristo, por la fe en Él y en sus méritos, y vivir para Él. Vivir para Él. Por eso decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Nuestra conciencia educada por el Espíritu Santo de Dios crea una plataforma de valores en nosotros tales como la integridad, para que así la gente confíe en los hijos de Dios y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Nosotros nos educamos a través del Espíritu Santo. La conciencia es producto de la educación. Y el Espíritu de Dios nos educa a nosotros. Ha tomado el trabajo, ha tenido condescendencia con nosotros de ir a la velocidad nuestra. Y nos educa poco a poco para que esa conciencia se aferre a su única esperanza. A que se aferre a la única solución, que es Cristo el Señor. Y deje de confiar en las obras de la ley o en su propio buen comportamiento. No podemos presentar eso a Dios como mérito salvífico para obtener ningún tipo de favor de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos, el bien que surge en nosotros, las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, son obras de Él. Son cosas de Dios. Dios, el hombre que es nacido del Espíritu es como el viento, de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. El destino nuestro, lo que quiere decir ese versículo, el destino nuestro de los que creemos en el Señor Jesús, el destino nuestro lo decide Dios. No lo decidimos nosotros, lo decide Dios. Cuando nosotros estamos entregados en sus manos completamente. Hay 4 líderes. Y con esto quiero concluir y cerrar mi tema. Hay 4 líderes, 4 tipos de líderes principales. Jesús los señaló en la parábola del sembrador. Esos 4 líderes son el que le llamamos el de junto al camino, el sembrado en pedregales, el que tiene espinos o que vive en espinos, y el que se llama buena tierra. Estos son 4 tipos de liderazgo. Aunque usted los ve como 4 tipos de terreno, son gente que oyeron la palabra, creyeron a ella, pero algunos de ellos no permanecieron. Según la parábola, el 25% de 100%, 75% de esos líderes se perdieron. No llegaron a nada. Crecieron por un momento, fueron fructíferos en la iglesia por un momento, pero finalmente se apagaron. Y solamente el 25%, una cuarta parte de esos líderes se puede considerar como terreno fértil para ser líderes exitosos en la casa de Dios. El que cayó junto al camino representa a uno que no entiende. Un líder que por más que se le explica, no entiende la palabra de Dios,
no entiende lo que es la justificación por la fe, no entiende lo que es la salvación por las obras, lo que los fariseos promovían, y no entiende lo que es la salvación por la fe en los méritos de Jesucristo. El maligno le arrebata la verdad de su corazón. Estos líderes son aquellos que nunca cerraron la puerta al enemigo. Nunca la cerraron. Y su mente fluctúa entre la luz y las tinieblas. Y dejan siempre un espacio ahí que nunca lo entregaron a Dios. Y son muy fáciles, son presas fáciles de los engaños del enemigo. Y no permanecen en la iglesia. Hay el otro tipo de liderazgo, es el sembrado en pedregales. Oye, recibe con gozo, ¿verdad? ¡Wow! Qué lindo habla, qué bonito que esas palabras me gustaron. O sea, oye, recibe con gozo, pero no tiene raíces. No lo deja profundizar en su vida, entrar profundamente en el espíritu y empezar a sacudir el alma para cambiarla. Es de poca duración este líder que cayó, o sea, donde la semilla cae en pedregales. No soporta la aflicción o la persecución y tropieza fácilmente. Comete muchos errores en la iglesia y después está pidiendo perdón. Que son cosas humanas. Sí, pero son cosas humanas. Pero dentro de esa humanidad está obrando el Espíritu Santo. Y si esa persona no deja que las convicciones, o sea, el mensaje de la salvación en Cristo, el Evangelio, profundice en la vida y eche raíces en su vida, esa persona será de poca duración en la casa del Señor, y cuando vengan problemas se aparta fácilmente. Y los hermanos se asombran. Hoy, tan fiel que era el hermano, tan contento, tan motivador que era, y de la noche a la mañana se fue. Y simplemente, así mismo como lo acabo de decir, se van. El espinos, oye, las persecuciones lo apartan, le tiene miedo a los problemas, huye por su vida. Y cuando hay que dar la cara y pelear por la causa del Señor, huye porque le tiene miedo a la confrontación y a las persecuciones. El engaño de las riquezas los ahoga y no da frutos. Andan detrás de la gloria del mundo, detrás de las grandes riquezas y del poder, pero no sirven en la iglesia ni ellos para tener frutos, ni para ser fructíferos a nadie. Y finalmente, el buena tierra. El líder buena tierra oye, entiende la palabra, lleva frutos verdaderos, frutos de verdad, produce en grandes cantidades en la casa del Señor. Es mentor de otros, trae almas a los pies de Jesucristo. Siempre está entusiasmado buscando la oportunidad de hablarle a alguien, y siempre tiene una influencia poderosa que transforma a las personas y el pensamiento de las personas. Bueno, los líderes efectivos son aquellos que tienen una voluntad indomable. Los líderes inefectivos son aquellos fluctuantes que van de aquí para allá, que no permanecen, que cambian fácilmente, que se sienten celosos y desplazados por otros líderes nuevos en la casa del Señor. El líder maduro, el líder adulto, siente gozo cuando ve a otro joven echando hacia adelante y mostrando frutos verdaderos. La casa del Señor nos dice a nosotros que el libro de Gálatas nos dice a nosotros que nosotros debemos prestar atención a estas cosas. Porque si no prestamos atención a estas cosas, nuestro liderazgo en las iglesias, en las congregaciones cristianas, es un liderazgo inefectivo. Solo me resta decirle: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
Sí.